Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo video sobre PAES, física plan común en este caso. Nos vamos a enfocar en lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la diferencia que tiene con el movimiento anterior que estuvimos analizando es justamente esa A que se ve al final, ya que lo que dice es que al contrario del otro movimiento, este sí tiene aceleración, el otro tenía un movimiento uniforme, o sea, tenía velocidad constante. Así es que vamos a ver de qué se trata esto, cómo se resuelve analíticamente, cómo se presentan las ecuaciones analíticamente. También vamos a ver los gráficos que derivan de todo esto. Recordemos que los gráficos son más que importantes en la PAES. Y finalizaremos con lo que son los movimientos relativos. Muy, muy sencillo. Vamos entonces a ver de qué se trata esto. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Lo primero es determinar cuál es la posición. Recordemos que la posición en el movimiento anterior dependía del tiempo, era una función del tiempo. Ahora es exactamente lo mismo, es la misma ecuación, pero le vamos a agregar un pequeño elemento más, que es ese que ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que dice esto? Que la posición, ¿sí? La posición en cualquier tiempo va a ser igual a la posición inicial igual que en la ecuación anterior, que en el movimiento anterior, más velocidad inicial. Fíjense que aquí hay la primera variación. En el otro no teníamos velocidad inicial, era velocidad a secas. ¿Sí? ¿Por qué acá aparece velocidad inicial? Sencillamente porque ahora la velocidad no es igual siempre. Ahora la velocidad va a ir cambiando a medida que avance el tiempo. Por lo tanto, hay que diferenciar qué velocidad es la que va acá, cuál es la que colocamos en el itinerario, y es esta que ustedes ven aquí, la velocidad inicial. Eso multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Que es la variable, más, ¿sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense que aquí está el cuadrado del tiempo, ¿sí? Esto transforma esta ecuación en una función cuadrática, como la que veíamos como la que se enseña en matemáticas, ¿ya? Y aquí la aceleración no tiene su índice, como estas otras dos, por lo mismo que en el movimiento anterior la velocidad no lo tenía, porque acá la aceleración es la constante, ¿sí? Acá siempre es igual la aceleración. Cuando nos toque resolver problemas relacionados con esto, ahí, bueno, vamos a ver que lo que es la lectura del problema es lo más importante, ¿sí? Pero esto, eh, ¿por qué se los digo? Porque me ha tocado muchas veces el fenómeno, que muchas personas me lo han preguntado, de hecho, el por qué teniendo un problema, ¿cierto?, que depende de posición y de velocidad inicial, estos datos no me los entregan, ¿sí? Primero, este datito, si no me lo entregan, yo puedo asumir que es cero. Si no me lo entregan, ¿sí? Si no me lo entregan es porque el sistema de referencia que se está utilizando para poder plantear el problema, el sistema de referencia está justo en el cero. Por lo tanto, yo puedo asumir que la posición inicial es cero. Para el caso de la velocidad inicial, acá esto cambia un poquitito. ¿Por qué cambia un poquitito? Sencillamente porque dentro del enunciado, probablemente me van a decir que una partícula parte del reposo. Eso subrayenlo con rojo, no sé. Cuando parte del reposo quiere decir que su velocidad inicial es cero porque estaba detenido. Eso quiere decir que parte del reposo. O sea que estaba detenido sin movimiento y empieza a moverse a medida que transcurre el tiempo. En ese caso, este datito también es cero. Y por lo general, para los problemas PAES, este dato, no, a veces no este, pero este sí, este muchas veces es cero. ¿Y por qué? Porque tiene variable t. Al tener variable t, se hace muy compleja, o no tan compleja a lo mejor, pero sí demanda mucho tiempo resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? Si esto es cero, me queda sencillamente esto al cuadrado y no hay que hacer una ecuación cuadrática, hay sencillamente que extraer raíz para poder determinar el tiempo. No sé si se entiende la idea. Ya es esto el problema en esta ecuación. Y por eso muchas veces, para ahorrar tiempo, ¿cierto? El enunciado dice que esto es cero. O no lo dice, pero me dicen que está en reposo. Ese es un dato que se los quería entregar porque
Me lo han preguntado varias veces y sé que hay muchas personas que tienen esa duda. Ya es por eso que muchas veces la velocidad inicial es cero. Siguiendo con la ecuación de velocidad, ya la ecuación de velocidad es muy similar a lo que era la ecuación de posición del movimiento anterior, a la ecuación de posición. Fíjense, acá lo que tenemos es velocidad en el tiempo, ahí está. O sea, la velocidad en cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial, ¿sí? Eliminamos la posición, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Esta velocidad inicial es esa misma y esta aceleración que está acá también es esa misma que está ahí, ¿sí? En la ecuación anterior, perdón, en el movimiento anterior, la ecuación de posición era posición inicial más velocidad por tiempo. Solamente cambian estas dos variables, pero la estructura es la misma. Esta es una ecuación de la recta. Si ustedes se dan cuenta aquí, y lo vamos a ver después cuando veamos los gráficos, la velocidad, ¿sí? Es no constante, pero sí lineal. O sea, va cambiando la misma cantidad en los mismos intervalos de tiempo. Y como alternativa para la velocidad, tenemos esta ecuación que se presenta acá, que yo muchas veces no la presento, pero la verdad es que no me gusta mucho. Es por eso, nada más, un tema netamente mío. No quiere decir que no sirva. La verdad es que sirve bastante, ya porque hay muchas ocasiones donde nos consultan por el desplazamiento. Ya cuando nos preguntan por desplazamiento, generalmente se ocupa esta, porque esta no, si ustedes se dan cuenta, no tiene la variable tiempo en ninguna parte. La tiene ahí, pero no depende de eso, porque no está. Aquí tenemos velocidad inicial al cuadrado, ese es un número que es siempre el mismo, la aceleración que también es constante, y el desplazamiento que vendría siendo esa la variable. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente importante poder manejar esta ecuación, ¿ya? Eh, Porque, como les digo, cuando piden desplazamiento, se calcula a partir de aquí. Porque, ojo, se puede calcular desde acá el desplazamiento también. Aquí nosotros calculamos el desplazamiento. O con el gráfico también. Pero acá lo que nos da, lo que nos entrega esta ecuación es la posición. ¿Sí? Si nosotros hacemos una operación en donde consideramos la posición inicial junto con la posición que nos entrega esta ecuación, podemos determinar el desplazamiento, pero acá nos sale de forma directa. Además, muchas veces nosotros no tenemos el tiempo, y si no nos entregan el tiempo, no podemos llegar a utilizar esta. Para poder utilizar para poder utilizar esta, necesitamos meternos acá y ver qué tiempo hay. Ya es una maniobra un tanto no compleja, pero a veces se torna engorrosa. O sea, primero tendríamos que meternos acá y después, con el tiempo que determinemos ahí, porque nos van a dar velocidad, con este tiempo, meterse recién acá. Todo eso nos ahorramos si ocupamos esta. Determina el desplazamiento cuando la velocidad es tanto. ¿Sí? Esa es como la pregunta típica. Determina el desplazamiento cuando la velocidad es tanto. Entonces aquí nosotros determinamos el tiempo a partir de la velocidad que nos dieron, la velocidad inicial que la vamos a tener y la aceleración que la vamos a tener que calcular o probablemente nos la den también. Y con eso calculamos el tiempo y recién ahí nos metemos a esta, con ese tiempo. Pero si nos dicen ese enunciado, nos podemos meter directamente acá. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos la velocidad, que es la que me están dando, la velocidad inicial que también la tenemos, la aceleración que también tenemos, y de acuerdo a eso calculamos el desplazamiento. Por lo tanto, esta también tenerla en cuenta porque es muy interesante de poder utilizarla y por lo tanto es bastante importante también. Estas son las tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué pasa con los gráficos? Acá en los gráficos tenemos que tener bastante cuidado porque tenemos varios casos. ¿Sí? Tenemos varios casos. Primer caso, tenemos desplazamiento, tenemos velocidad y tenemos aceleración positivas. Si ustedes se ponen a pensar, y esta también es una confusión que se da muchas veces, la gente tiende a pensar, porque a lo mejor no se lo imaginan en la realidad, que si la velocidad es positiva, la aceleración también debe serlo. O al revés, si la aceleración es positiva, entonces la velocidad también es positiva. Lo he notado mucho en algunas clases. Me lo preguntan. Me dicen, pero ¿cómo la aceleración es positiva si perdón, ¿cómo la aceleración es negativa si la partícula se mueve para adelante? Resulta que eso se puede dar, totalmente.
Fíjense, por ejemplo, piensen ustedes en un vehículo que va, ¿cierto?, a una velocidad constante, a lo mejor, o da lo mismo eso, pero va avanzando hacia adelante con una velocidad positiva. Y resulta que el conductor del vehículo presiona el freno. O sea, lo que está haciendo es desacelerar, o en otras palabras, poner aceleración negativa. ¿Sí? Ahora la pregunta que yo hago, ¿eso indica de inmediato que la velocidad va a ser negativa? O sea, que el vehículo se va a mover hacia atrás. Claramente no. El vehículo va a seguir moviéndose hacia adelante, pero va a empezar a frenar. O sea, va a ir disminuyendo su velocidad. Pero eso no quita que la velocidad sea positiva, va a seguir siendo positiva. Pero la aceleración va a ser negativa. ¿Sí? Eso también es importante que lo sepamos porque hay mucha gente que se confunde con esas dos variables. ¿Ya? La velocidad puede ser positiva y la aceleración negativa y viceversa, sin ningún problema. Ojo con eso. En este caso lo que vamos a analizar gráficamente es que tanto desplazamiento como velocidad y aceleración son positivos. Esa es la ecuación la ecuación, no, el gráfico de desplazamiento. El gráfico de desplazamiento es este. ¿Por qué es así? Recuerden que recién estábamos viendo que ahora se le había agregado a la ecuación de posición un tiempo al cuadrado. Un tiempo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que gráficamente esto debe ser una parábola, porque ahora la ecuación es de segundo grado. ¿Sí? Si hacemos el paralelo con la matemática, para que nos haga sentido esto, ya eso es lo que yo necesito que pase ahora, que esto empiece a hacerle sentido a ustedes, que lo puedan relacionar y que lo vean con la realidad, porque creo que es la forma más fácil de aprender esta parte. Fíjense, aquí partimos de una posición inicial. Ahí está la posición inicial, que no sé cuánto es, aquí me la están dando genérica, posición inicial x sub 0. Y a medida que avanza el tiempo y esto se empieza a mover, ¿cierto?, a una posición x, que esta vendría siendo el x de t que aparece en la ecuación. Y este es el tiempo, la variable. Entonces, fíjense, esto empieza relativamente despacio, pero a medida que va avanzando, la velocidad va aumentando porque ahora hay aceleración. Entonces, esto crece de forma cuadrática, va creciendo hacia arriba y se va tornando una parábola. ¿Se dan cuenta lo interesante que es analizar los gráficos? Siempre que nosotros tenemos un gráfico como este, con esta figura y estos ejes, estamos hablando que es un movimiento acelerado, cuyo desplazamiento, velocidad y aceleración son positivos, ¿sí? Ese es el gráfico. No es necesario que se lo aprendan de memoria. Esto ustedes lo pueden ir analizando con datos e irlo graficando. Es muy interesante hacer ese ejercicio. Veamos qué pasa con el gráfico de velocidad. Fíjense. El gráfico de velocidad lo que me entrega. Ahora, la velocidad no es una línea horizontal como antes. Ahora es una línea recta igual, pero que va creciendo porque su velocidad es positiva. Si su velocidad es positiva y va avanzando hacia adelante, por lo tanto, esto eh, está sobre el eje del cero. Positivo, avanza hacia arriba. Esta es la velocidad inicial que aparece en la ecuación y esta es la v de t que aparece en la ecuación. Acá tenemos la variación de tiempo y aquí, esto que tenemos acá vendría siendo el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento se calcula como área bajo la curva en el gráfico de velocidad. Cuando no tenemos mayores datos, así podemos calcularlo. En algunos casos no nos entregan datos, nos entregan solamente el gráfico y nos piden calcule el desplazamiento. Chuta, yo solamente sé hacerlo con la ecuación, reemplazando los datos en la ecuación. No, pues aquí también hay una manera alternativa. Aquí podemos calcular el desplazamiento, que es el delta x, con esta área, ¿cierto? Aquí son dos figuras geométricas, ¿cierto? Es un rectángulo, que si tenemos los ejes vamos a tener las dimensiones de ese rectángulo, y acá arriba tenemos un triángulo que es bastante sencillo de determinar su área, porque todos sabemos que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Por lo tanto, eso lo podemos calcular así. Y esto sencillamente lo calculamos como largo por alto. O sea, muy sencillo de determinar también. ¿Sí? Entonces, redondeando, este es el gráfico velocidad versus tiempo para un movimiento acelerado cuyas tres variables, cuyos tres elementos son positivos.
Fíjense ustedes qué interesante. Y acá lo mismo. ¿Qué pasa con la aceleración? El gráfico de aceleración es igual al gráfico de velocidad del movimiento sin aceleración. Pero ahora tenemos, acá en este eje tenemos la aceleración, no la velocidad. Y como la aceleración es siempre la misma, esto no va a cambiar, es una línea horizontal. En cualquier tiempo que yo me posicione aquí, la aceleración va a ser la misma. Y la variación de velocidad del movimiento acelerado en este intervalo de tiempo va a ser también el área bajo esta curva. Fíjense, la variación de velocidad, aceleración que vendría siendo este eje, por delta t, o sea, por este eje que está aquí abajo, que vendría siendo la variación de tiempo. Fíjense ustedes qué sencillo es poder determinar esto. A veces no nos entregan, insisto, no nos entregan los datos. Bueno, vamos al gráfico, nos entregan el gráfico, no los datos. Y a partir del gráfico hacemos los cálculos pertinentes. En el futuro, ¿cierto? Vamos a ir también haciendo ejercicios de estos para que vaya quedando aún más claro. ¿Sí? Seguimos entonces con el tema de los gráficos, pero ahora vamos a hacer una pequeña variación, porque ahora lo que les decía al inicio de la slide anterior, acá tenemos velocidad negativa y tenemos aceleración negativa. Es el símil del anterior, pero hacia el otro lado. Nos vamos moviendo hacia atrás, la velocidad va hacia atrás, obviamente, y la aceleración también va creciendo, pero ahora vamos hacia atrás. El mismo hacia adelante, pero ahora todo es negativo. Fíjense ustedes el gráfico cómo se comporta. Ahora la posición inicial está arriba, ¿sí? Y esto va bajando, se está moviendo hacia el origen, ¿sí? O sea, estamos en una cierta posición, ya estamos, no sé, en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo, y nos vamos devolviendo hacia la casa. Algo así es lo que nos quiere decir esto. Y si ustedes se dan cuenta, esto también es una parábola, porque también tenemos aceleración y el tiempo está al cuadrado en la ecuación. Por lo tanto, esto va a ir bajando de esa forma, ¿sí? Así es como se grafica el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjense lo que pasa con la velocidad. Ahora la velocidad va creciendo pero de forma negativa, o sea, se va achicando cada vez más, ¿sí? Pero eh, se va achicando, pero el módulo de la velocidad va agrandando, o sea, va creciendo el módulo, pero como tiene un signo negativo adelante, quiere decir que va siendo cada vez más pequeña, ¿sí? Y en la figura, como ustedes se dan cuenta, la curva, ¿cierto? Es la misma, ahora hacia el otro lado, es como un espejito. Si nosotros colocamos un espejito acá, vamos a tener exactamente el mismo gráfico que antes, que en el movimiento, que en el caso anterior, pero ahora aquí abajito. Esto no cambia, el delta X, el desplazamiento, se determina exactamente igual. Y la aceleración, por lo tanto, también va a estar bajo el cero, porque la aceleración es negativa. Este es el gráfico que nosotros tenemos que analizar en este caso. Y la variación de velocidad también la calculamos a partir del área bajo la curva, que es aceleración por variación de tiempo. Eso con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Acelerado. Fíjense ustedes la sigla ahora. Movimiento rectilíneo uniformemente, ahora aparece una R. ¿Qué quiere decir esa R? Que ahora está retardado el movimiento. Ya, es lo que hablábamos al inicio de los gráficos. Movimiento retardado. ¿Qué quiere decir movimiento retardado? Que ahora la aceleración no, valga la redundancia, o no sé cómo llamarlo, pero ahora la aceleración no acelera el movimiento, sino que lo desacelera. Es decir, lo que decíamos antes, el vehículo va moviéndose hacia adelante, pero yo presiono el freno y por lo tanto me va retardando el movimiento, va yéndose hacia, no hacia atrás, pero va deteniéndose el vehículo. Y obviamente va a llegar un momento en que yo veo el semáforo y por lo tanto empiezo a detener mi movimiento, a desacelerar. Va a llegar un momento en que esa desaceleración va a implicar un movimiento que ya no va a ser movimiento, va a quedar en reposo la partícula, o sea, la velocidad va a ser igual a cero, ¿sí? Me va a detener la partícula. Y por eso
nosotros podemos determinar un desplazamiento máximo. A mí, la verdad, no me gusta presentar esto de esta forma. No me gusta presentarlo como un desplazamiento máximo y presentar una fórmula. Yo prefiero hacerlo de forma analítica para no estarnos aprendiendo cosas de memoria y en caso que se me olvide, bueno, puedo volver a analizar el movimiento, puedo volver a analizar una cierta ecuación y determinarlo yo por las mías. Eso se puede hacer y lo vamos a hacer ahora en unos minutitos más. Pero esta es la formulita. El desplazamiento máximo se calcula como velocidad inicial al cuadrado partido por 2 veces la aceleración. Ya vamos a ver por qué. Este es el desplazamiento máximo. Es decir, ¿a qué le llamamos desplazamiento máximo? Desde el momento en que yo empiezo a desacelerar la partícula, va a llegar un momento en que se va a detener. Ese es el desplazamiento máximo. Porque más allá ya no va a haber movimiento una vez que se detuvo. Y antes todavía va a quedar movimiento. Por lo tanto, cuando para, a eso se le llama desplazamiento máximo. Y lo mismo pasa con el tiempo máximo de desplazamiento. El tiempo máximo de desplazamiento, que también se puede calcular, ¿ya? Tiene esa formulita. Vamos a ir en un momentito a la pizarra y vamos a explicar de dónde aparecen estas dos formulitas. ¿Ya? Ahí están las fórmulas, se las pueden aprender, no hay ningún problema. Yo recomiendo no aprenderlas de memoria. Prefiero yo mismo determinarlas a partir de otra ecuación que ya vimos antes y de esta forma me las voy a terminar aprendiendo de memoria igual sin hacer ese esfuerzo que implica aprenderse las cosas de memoria. Que yo encuentro que eso para este tipo de estudio no sirve mucho. ¿Ya? Esto es importante que se sepa, lo que les decía yo al principio, pero ahora lo vamos a hacer de forma gráfica. La velocidad y aceleración cuando son sentidos opuestos. ¿Qué pasa? El desplazamiento va a ser hacia adelante y la velocidad va a ser hacia adelante, pero la aceleración va a ser hacia atrás. Eso implica movimiento retardado. Y al revés, lo mismo. Desplazamiento hacia atrás, velocidad hacia atrás, pero aceleración positiva. Esto que está aquí, este pequeño gráfico, mini gráfico que pusimos aquí, es esto mismo, ¿ya? Es lo que implica el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Vamos a la pizarra y vamos a explicar estas dos formulitas que acabamos de presentar acá. Resulta que estamos trabajando con movimientos retardados, ¿cierto? Ya lo teníamos claro de recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros buscamos el desplazamiento máximo, hagamos cuenta que nosotros tenemos nuestro móvil aquí, nuestra partícula, y a partir de aquí nosotros encontramos nuestro tiempo cero. Eso es lo que nosotros consideramos como nuestro tiempo cero para el análisis. Y desde aquí en adelante, ¿cierto? Hacia allá se va moviendo la partícula, o sea, tiene desplazamiento positivo y velocidad positiva, se empieza a retardar el movimiento. En otras palabras, se empieza a aplicar aceleración negativa. Esto es importante después también para el tema analítico. Aceleración negativa. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica esto? Insisto con el tema del vehículo. Yo freno el vehículo y este no para de inmediato, ¿cierto? Empieza a frenar de forma gradual, empieza a disminuir su velocidad, la que sigue siendo positiva, pero va a llegar un momento, ¿cierto? Por acá, en que ya la velocidad no va a ser ni positiva ni negativa, sino que lo que va a pasar es que el vehículo se va a detener y por lo tanto nuestra velocidad va a ser igual a cero. O sea, la velocidad en este tiempo, sigue en el tiempo 1, pongámosle, tiempo 1, va a ser cero. ¿Sí? Por lo tanto, se entiende, ¿ya? Y esto es lo que les tiene que quedar claro, el por qué viene de todo esto. Se entiende que, por ejemplo, si nos posicionamos, no sé, aquí, no vamos a tener el desplazamiento máximo, porque fíjense que acá tenemos esta cantidad de desplazamiento, ¿ya? Estamos solamente trabajando sobre el movimiento retardado. Tenemos todo este desplazamiento que consideramos que es el máximo. No puede ser este, no puede ser otro punto intermedio acá, porque siempre este va a ser mayor. Y tampoco puede ser más a la derecha, porque ya no hay movimiento, ya no se desplaza más. Por lo tanto, aquí está el desplazamiento máximo. ¿Qué implica desplazamiento máximo entonces? Implica que la velocidad es cero. O sea, mi velocidad final es cero. En otras palabras, si yo me voy a la ecuación
la tercera ecuación que vimos recién, la que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, a partir de acá yo puedo calcular el desplazamiento. Yo les dije que esta formulita era bien importante. A partir de ahí nosotros calculamos el desplazamiento y, de nuevo rojo, ¿y de qué forma? ¿De qué forma? ¿O qué es lo que nosotros podemos deducir de la situación que acabamos de ver? Esto que está acá, que mi velocidad final va a ser igual a cero, por lo tanto, eso que está ahí es cero. Cero al cuadrado es lo mismo que cero. Y a partir de eso, nosotros podemos encontrar el desplazamiento. Pero acá hay otra cosa más, que nosotros podemos deducir y que es eso que está ahí. La aceleración es negativa. Por lo tanto, lo que yo puedo decir a partir de esto es que esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial, recuerden que no cambia, es la que está acá. ¿Ya? Esa es la velocidad inicial. Más dos veces la aceleración, pero la aceleración es negativa, según eso, porque si no, no sería retardado el movimiento. Por lo tanto, aquí sería menos a por el desplazamiento. En otras palabras, ya para que limpiemos un poquitito esto, nos va a quedar que 0 es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la aceleración por el desplazamiento. Sencillamente lo que se hizo fue tomar este menos y pasarlo para delante. Una pequeña distribución de ese signo negativo. Y queda así. Y a partir de acá, nosotros podemos determinar el desplazamiento. Vamos a pasar todo este elemento, ¿cierto? Que está negativo, lo vamos a pasar a la derecha como positivo. Nos va a quedar dos veces la aceleración por el desplazamiento igual a la velocidad inicial al cuadrado. Voy a seguir aquí para no cambiar de hoja. Vamos a seguir ahí. Entonces, yo aquí tengo tres factores que se están multiplicando. Yo quiero dejar solo el desplazamiento, eso es lo que yo quiero determinar. Por lo tanto, el 2a, que está multiplicando el desplazamiento, va a pasar al otro lado. Como está multiplicando a la izquierda, a la derecha va a pasar dividiendo. Por lo tanto, nos va a quedar que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, dividido todo eso, ¿cierto? Por dos veces la aceleración. Y aquí sí ocupamos ya el módulo de la aceleración o la aceleración positiva que, según lo que nosotros acabamos de ver, no es el signo que debiera tener, porque es negativa según lo que vimos, ¿ya? Pero acá solamente va el módulo porque ya hicimos todo el análisis y nos quedó positivo al final. Por lo tanto, de esta forma yo determinaría el desplazamiento. Esa es la manera y de aquí es donde sale esa formulita que acabamos de ver. Por lo tanto, yo lo que aconsejo, la recomendación que yo doy es que esto no se lo deben aprender de memoria, ¿ya? Intenten hacer este ejercicio, esta paginita, intenten hacerla toda de nuevo. Yo les aseguro que a la segunda, tercera, cuarta vez van a entender la lógica de todo esto, van a entenderle la física y esta formulita ya se la van a terminar aprendiendo igual de memoria. Así que eso con respecto a el desplazamiento, que aquí no le coloqué el subíndice de desplazamiento máximo. Para determinar el tiempo máximo del movimiento retardado, vamos a ocupar la misma lógica que antes. Ya no vamos a hacer de nuevo el dibujito ya, pero ya sabemos que máximo implica que la velocidad final o la velocidad en el tiempo debe ser cero. Ese es el tiempo de desplazamiento máximo. El tiempo del desplazamiento máximo lo calculamos a partir de ahí. ¿Por qué ocupamos la formulita anterior, la ecuación anterior para deducir la fórmula del desplazamiento máximo? Porque esa formulita trae desplazamiento. Acá lo que nosotros determinamos, lo que nosotros queremos determinar es el tiempo máximo. Por lo tanto, yo tengo que encontrar dentro del itinerario una ecuación que me relacione tiempo y velocidad. En la otra nos tenía que relacionar velocidad y desplazamiento. Por eso ocupamos la otra, ¿ya? Acá nosotros lo que necesitamos relacionar es tiempo y velocidad. Por lo tanto ocupamos la ecuación itinerario de la velocidad.
la ecuación itinerario de la velocidad que dice que esta velocidad, ¿cierto? Velocidad en el tiempo, velocidad final, como quieran llamarle, va a ser igual siempre a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero ya vimos dos cosas acá. Ya vimos dos cositas acá. La primera es que la velocidad en ese momento tiene que ser cero. Y lo otro es que la aceleración debe ser negativa. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar que cero es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Fíjense esas sutilezas, lo mismo que hicimos anteriormente. O sea que cero va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. ¿Qué es lo que quiero calcular yo? El tiempo. Por lo tanto, vamos a pasar todo esto hacia el otro lado con signo positivo. Nos va a quedar que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad inicial. Y finalmente la aceleración que está multiplicando el tiempo pasa dividiendo al otro lado. Me quedaría que el tiempo es igual a la velocidad inicial dividido por la aceleración. Y ahí tenemos la formulita. De aquí es donde sale la fórmula del tiempo de desplazamiento máximo. Esta es la formulita que hay que ocupar. Dense el tiempo, por favor, de hacerlo, de practicarlo, y van a ver que ligerito se van a ver esa formulita y después no van a tener que estarla haciendo siempre. ¿Ya? Esto va a evitar que se la aprendan de memoria de una, porque eso realmente yo les aseguro que eso no les va a servir y un par de días más se les va a olvidar y van a tener que estarla buscando otra vez en la literatura. Así que eso, volvemos a la presentación. Volvemos entonces con la presentación y ahora vamos a analizar los gráficos de los movimientos retardados. Fíjense acá, tenemos el desplazamiento y velocidad positivo, ¿ya? Pero ahora la aceleración es negativa. ¿Se acuerdan que en los gráficos anteriores eran las tres cosas positivas? Ahora tenemos desplazamiento positivo, velocidad positiva y aceleración ahora negativa. O sea, el vehículo va hacia adelante moviéndose, va, ¿cierto? Como está desplazándose hacia adelante, tiene velocidad positiva, ¿ya? Pero empieza a frenar esta cosita. Por lo tanto, la aceleración es negativa. ¿Cuáles son los gráficos? Estos que están acá. Fíjense la diferencia, es muy sutil. El otro gráfico, cuando la aceleración era positiva, era así, ¿sí? Era una parábola que iba creciendo. Aquí es una parábola que va descendiendo porque se va a ir desplazando cada vez menos distancia debido a la aceleración negativa, ¿sí? Es exactamente la misma curva, pero ahora con la orientación con la guatita hacia el otro lado. Fíjense acá. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? La velocidad es positiva, por lo tanto va a estar sobre el eje, va a estar sobre el eje del cero, digamos, pero va a ir disminuyendo, va disminuyendo. Ahora la curvita o la línea recta, como le quieran llamar, ahora va hacia otro sentido. Esto también debido, ¿cierto?, a la aceleración negativa. Y esto no tenemos para qué explicarlo ya lo vimos antes, pero la variación de desplazamiento también se calcula de esa manera, o sea, área bajo la curva. Ahora la aceleración está aquí abajo, aunque las otras estén arriba, fíjense. Ahora la aceleración está bajo el eje del cero, o sea, en este caso, el eje del tiempo en realidad, bajo el nivel del cero. Y la variación de velocidad también se determina de esa forma. ¿Qué pasa? Cuando cambiamos las orientaciones, ahora tenemos la misma figura, pero el vehículo se va moviendo. Aquí tenemos el cero, el vehículo se mueve hacia allá. O sea, se va moviendo hacia el otro lado, en el otro sentido, en la misma dirección, pero en otro sentido. Por lo tanto, podemos decir, según nuestro sistema de referencia, que el desplazamiento y la velocidad son negativas, porque se está moviendo hacia atrás, ¿ya? Pero va disminuyendo su velocidad hacia atrás porque la aceleración ahora va hacia el otro lado, lo que veíamos en los mini gráficos de hace dos slides atrás. Esta es la forma en que se grafica eso. Tenemos acá nuestra posición inicial y va disminuyendo, no va hacia arriba ahora, no va haciendo esto, va hacia abajo, pero cada vez se va guateando más la curvita. Esto debido a que la aceleración ahora es positiva, se va moviendo cada vez más hacia adelante. O sea, se va moviendo cada vez menos hacia atrás. En realidad es eso, olviden lo otro que dije. Fíjense lo que es el gráfico de velocidad. Ahora es el espejito que hablábamos delante, pero ahora con esta orientación. Fíjense, acá, ¿cierto? Está bajo el cero porque la velocidad es negativa,
¿ya? Pero la figura es exactamente igual a la anterior con el famoso espejito que habíamos mencionado. Insisto con esto, el desplazamiento se calcula de esta forma, velocidad, ¿cierto? Velocidad por variación de tiempo, o sea, esta área de este triángulo más el área de este otro triangulito. Y la aceleración es positiva, por lo tanto esta cosa está arriba del cero. Aquí está, ¿sí? Exactamente lo mismo que vimos antes, ¿ya? Pero ahora arribita del cero. Ahí está la variación de velocidad, que es exactamente igual en todos los movimientos. ¿Sí? Eso con respecto a los gráficos. Los gráficos son súper importantes, gente linda, son súper importantes. Yo no he visto nunca una PAES o una antigua PSU o no sé, eh, que en una prueba, en un ensayo, un mini ensayo, una guía de ejercicios, un facsímil de física común, no aparezca entre medio un gráfico. Esto tienen que aprenderlo porque les va a aparecer y lo que siempre digo, esos son puntos que no pueden perder. Tienen que tener esto sumamente clarito. ¿Ya? Para terminar, tenemos el famoso movimiento relativo. ¿A qué se refiere el movimiento relativo? Para eso tenemos que ver la famosa transformación de Galileo. ¿Ya? La formulita, insisto con el tema de las fórmulas, no me gusta mucho, pero la vamos a ir a deducir al tiro. La formulita de la transformación de Galileo es que la velocidad con la que un observador percibe la velocidad relativa de otro objeto es esta. ¿A qué le vamos a llamar velocidad relativa de otro objeto? Nos vamos a la pizarra y lo explicamos ahí. Ya, lo que queremos decir acá sencillamente es que, fíjense, por ejemplo, tenemos acá un observador, ¿cierto? Que está, digamos que, para que nos hagamos la idea, en el andén del metro, ¿ya? Y acá, ahí está, aquí está el metro, o un vagón de metro, ¿ya? Entonces, acá tenemos una puerta, ¿cierto? Acá tenemos otra puerta y acá tenemos una ventana. Resulta que abajo había otra persona, pero esta persona se subió al metro, ¿ya? Entonces quedó acá arriba dentro del metro. Y lo que ocurre acá es que esta persona empieza a desplazarse por el interior del vagón. Hagamos cuenta que se desplaza, no sé, en esa dirección. Perdón, en ese sentido, en esta dirección y sentido. Ya, se empieza a desplazar, nosotros que lo estamos mirando, hacia la izquierda. Y el vagón empieza, ¿cierto? Su avance empieza a cambiar de posición, pero hacia la derecha. Este que está aquí abajo, esta personita que está aquí abajo, centra su mirada en la persona que acaba de subir. ¿Ya? Dijimos recién que esta persona se estaba moviendo hacia su izquierda, pero el vagón se está moviendo hacia su derecha. ¿Con qué velocidad va a percibir esta persona a la persona que está arriba? ¿Ya? No la va a percibir con la velocidad que va moviéndose la persona, ¿cierto? Porque se va moviendo también el vagón. Y tampoco la va a percibir a esta velocidad que va el vagón, ¿ya? Si estuviera quieta la persona, ahí sí la percibiría con esta velocidad, con la del vagón, pero se va moviendo hacia atrás, ¿ya? Por lo tanto, hay una nueva velocidad que aparece. A eso es a lo que se le llama el movimiento relativo, la transformación de Galileo, ¿ya? Eso fue lo que dedujo. Y sencillamente, lo que acabamos de ver, una ecuación muy sencilla, la velocidad con la que esta persona, ¿cómo le coloco aquí? Velocidad prima. La velocidad con la que esta persona percibe el movimiento de esta otra, sencillamente es la suma de ambas velocidades. O sea, la velocidad esa, que la vamos a poner con una B más grande, más esta velocidad de la persona que es más pequeñita. Y aquí vamos a acordarnos que las velocidades son vectores y que por lo tanto no da lo mismo que vaya para adelante o para atrás.
aquí les correspondería a ustedes ver el caso particular del problema que estén resolviendo. En este caso, esta velocidad, considerando, ¿cierto?, el sistema de referencia, vamos a hacer cuenta que es positivo hacia adelante, esto sería mayor que cero, pero como él se está moviendo para atrás, la persona esta, este es menor que cero. Por lo tanto, esto quedaría de esta manera, solamente en este caso, ¿ya? Porque las velocidades de ambos entes son diferentes, son de diferentes sentidos, me refiero. O sea, la persona va para atrás y el vagón va para adelante. Si la persona fuera para adelante también, o sea, empezara a caminar hacia adelante, tendríamos que ocupar esta que está acá, ¿ya? Ahora, si es el vagón el que va para atrás y la persona para adelante, sería esa negativa, ¿ya? Pero se entiende para dónde va la cosa. Es eso, es sencillamente eso lo que nosotros debemos saber en el caso de los movimientos relativos. Es tan sencillo como eso y esa es la lógica, digamos, que hay detrás de la formulita que acabamos de presentar, ¿ya? Así que eso sería, volvemos a la presentación. Volvemos entonces y para finalizar, volvemos a presentar, esto es lo que decíamos recién, ya esto puede ser positivo, puede ser negativo según hacia dónde se oriente la persona, pero eso depende de la velocidad que tenga en este caso la persona que estaba arriba del carrito de metro. ¿Ya? Si va hacia atrás, esto va a ser negativo, y si va hacia adelante, esto va a ser positivo. Bueno, si es distinto en realidad a esto, porque si el metro va para atrás y este va para atrás también, entonces ahí va a ser igual, van a ser los dos negativos, digamos, ¿ya? Pero se entiende cuál es la idea, ¿ya? Así es que eso con respecto a los movimientos acelerados, espero que les haya quedado claro este resumen, y nos vemos en el siguiente resumen. Chao, los quiero mucho, un abrazo para todos, estudien harto y que les vaya muy, pero muy bien. Chao, chao.